a la siguiente porción de nuestro estudio esta mañana. Así que les invito a que oremos para abrir este espacio y después entraremos en Primera de Juan capítulo 4. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos una vez más por habernos despertado. Damos gracias, Señor, por los principios que hemos estado estudiando en tu palabra esta semana, Señor. Y al entrar en el siguiente capítulo, Señor, ya casi terminando este libro, invitamos que tu presencia una vez más nos pueda guiar en entendimiento y, Señor, en aplicación de estos versículos. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Una vez más ponemos nuestras peticiones en tus manos y todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a continuar entonces con Primera de Juan, capítulo 4, y ya es la penúltima capítulo de este libro. Hay 5 capítulos y Primera de Juan, capítulo 4 es un poquito más corto que los otros capítulos que hemos estado estudiando, pero también tiene muchas lecciones que uno puede aplicar y hay mucho para aprender y conocer aquí también. Pero vamos a entrar entonces, leer el capítulo y después revisar unos principios que encontramos en este libro. Primera de Juan, capítulo 4, empieza diciendo: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él.
El que ama a Dios, ama también a su hermano. Amén, amén, muy bien. Así que eso ha sido la lectura del capítulo 4. Y ahora nosotros regresamos al versículo 1. ¿Y qué es entonces lo que Juan nos está diciendo aquí en esta mañana? Bueno, como mencionamos al principio, antes que estudiamos el capítulo 1, nosotros sabemos que el contexto de que Juan está viviendo en ese tiempo, vemos que habían enseñanzas que se habían metido en la iglesia que no eran en acuerdo con lo que Jesús les había enseñado. Así que habían falsas doctrinas, falsas cosas que se habían enseñado. Y Juan entonces está hablando en contra de estas cosas. Así que él dice, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Así que ese es un principio que él nos está dejando saber que no simplemente deberíamos de escuchar cualquier espíritu o cualquier persona o cualquier enseñanza, sino que hay que probar esas cosas para ver si realmente son de Dios. Y porque Él nos da la advertencia que hay muchos falsos profetas que han salido en ese mundo y están corriendo enseñando falsas cosas que no están en acuerdo con lo que Jesús les había enseñado. Así que Él les recuerda que tienen que probar los espíritus para ver si realmente son de Dios. Y en ese tiempo, la doctrina que más frecuente se estaba discutiendo, que se estaba debatiendo, era realmente si Jesús era el Hijo de Dios. Y no solamente eso, pero también entró una doctrina más adelante con el tiempo de que Jesús realmente era un fantasma, no tenía un cuerpo físico cuando él estaba con nosotros, sino que simplemente era una fantasma que había aparecido. Y lo que Juan está diciendo es que Jesucristo vino en la carne y es de Dios. Y él dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo es carne, que es el Hijo de Dios y que vino de Dios, esos son los espíritus que sí son de Dios y los que hablan en contra de eso no son de Dios. Así que él está haciendo esta distinción basado en el tiempo que él estaba viviendo. Las personas que confiesan que Jesús es carne, que Él existió, que Él caminó realmente con cada uno de ellos. Ese es un espíritu que es una persona que es de Dios. Pero la persona que habla en contra de eso es un espíritu del anticristo y no es de Dios. Así que esa es la razón por la cual vemos que en los primeros versículos de 1 al 3 vemos que Juan una vez afirma la identidad de Jesús y también nos ayuda a ver la distinción entre cómo discernir entre falsos profetas y lo que es la verdad también. Así que después continúa diciendo que nosotros hemos vencido y en nosotros tenemos el poder porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Así que una vez más vemos que Juan da vista a la batalla espiritual que todos nosotros estamos viviendo. En el capítulo 3 nosotros vimos cómo Juan reveló entonces a los hijos del enemigo, los hijos del diablo y los que son los hijos de Dios y las diferentes características que tienen ellos. Ahora, él está aquí continuando con ese mismo tema y vemos cómo él entonces da a conocer que hay esos dos poderes. Está el poder que está en el mundo y está el poder que existe en Dios. Ahora él dice que los que son del mundo, ellos hablan de las cosas del mundo. Ese es donde ellos viven, ese es donde ellos consisten, ese es donde ellos basan sus doctrinas y sus ideas. Son las cosas del mundo. Pero no escuchan las cosas que son de Dios. Nosotros que somos de Dios, debemos de caminar en las cosas de Dios. Conocemos a Dios, escuchamos a Dios, y eso es lo que nosotros nos basamos. Y eso es como nosotros conocemos, como él dice, el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad habla de acuerdo con las cosas de Dios
y el espíritu de error habla de acuerdo con las cosas del mundo, con las cosas del enemigo. Así que, pero Él nos anima a nosotros que hay que confiar en el Señor porque hemos vencido. Dios ha vencido y nosotros hemos vencido por medio de Dios. Y mayor es el que está en vosotros, así que más fuerza tiene Dios que el que está en el mundo. Así que eso es un ánimo para cada uno de nosotros, recordar que Dios es más poderoso. Y Juan afirma eso también en el versículo 4. Ahora, después él continúa una vez más introduciendo el tema de amor. Y vemos una vez más cómo de importante el amor es para Juan, especialmente que sea una característica de los seguidores de Jesús. Juan, también el libro de Juan, el Evangelio de Juan, es un libro que también uno dice, cada libro, cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno tiene su tema que se enfoca en un diferente aspecto de Dios. Am, Cuando llegamos al libro de Juan, Juan se enfoca en el amor de Dios. Por eso vemos que uno de los versículos más famosos que todos conocen, Juan 3:16, se encuentra en el libro de Juan, porque Juan se trata del amor de Dios y Juan continúa ese tema en otros libros que él escribió también. Sus cartas, aquí lo vemos una vez más, primera de Juan, vemos como Juan da a conocer que el amor de Dios es algo que debería de ser una característica que marca el discipulado de una persona. Así que amémonos unos a los otros, es lo que él dice, porque el amor es de Dios. Y no solamente dice eso, sino que también él afirma, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que aquí Juan afirma una vez más que la identidad del Señor no solamente es que Él ama, sino que Él es amor. Dios es amor para todos. Él consiste, su identidad es amor. Ese es todo lo que Dios es amor. Así que si nosotros queremos conocer a Dios, queremos caminar con Dios, queremos vivir como Dios, queremos seguir ese ejemplo de Jesús también, entonces nosotros vamos a amar también. Y aquí vemos también lo que él dice más adelante, que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y ese es lo que consiste todo, la clave para Juan. Juan dice que este es el amor, este es amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que lo que Juan está diciendo aquí en este versículo, en este concepto, él está diciendo que Dios no esperó hasta que nosotros tuviéramos una buena razón para recibir su amor. Dios no esperó que nosotros hubiéramos estado ya listos y perfectos para recibir lo que Él mandó en forma de su Hijo, sino que simplemente Dios amó a nosotros tanto que por esa razón, basado en ese amor, Él dio a su único Hijo para morir por nosotros. Así que esto es algo interesante e importante porque nos ayuda a ver que lo que Juan está diciendo es que el Señor no esperó hasta que nosotros tuviéramos todo ya bien arreglado en nuestras vidas, sino que muchos cuando éramos enemigos de Dios, aun cuando éramos pecadores, ahí es cuando el Señor envió a su Hijo y todavía murió por nosotros. Así que eso es algo muy clave que nosotros debemos de siempre recordar, hermanos. El amor de Dios es algo que existió antes que nosotros estuviéramos listos para recibir a Dios. Y eso sigue siendo la verdad también. Dios no espera hasta que nosotros estemos listos de recibirlo para ofrecernos su salvación. El Señor ya tiene todo eso listo, simplemente porque Él nos ama y Él nos ve como sus hijos.
y Él nos tiene en mente. Así que ese es lo que es el amor verdadero. El amor verdadero simplemente ama. Dios nos ama a nosotros simplemente porque existimos. Yo recuerdo la primera vez que yo experimenté ese amor, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús y empezamos nuestro camino como cristianos, es muy fácil entrar en ese concepto de que tenemos que hacer algo para merecer la salvación que Dios nos ha dado, que tenemos que hacer cosas para merecer y recibir el amor de Dios. Así que nos metemos en diferentes cosas, diferentes actividades, diferentes servicios y todo con el concepto de que si nosotros hacemos suficiente cosas, le servimos al Señor suficiente, entonces vamos a merecer ese amor que Él tiene para nosotros. Pero hermanos, el amor de Dios no está basado en cuánto nosotros hacemos por Él. No está basado en cuántas actividades o cuántos departamentos o qué cosas nosotros hacemos. Nosotros sin hacer nada, Dios nos ama. El amor de Dios todavía está ahí para cada uno de nosotros. Y eso es lo que Juan nos está recordando, lo que él está afirmando en esos versículos. Ese es el concepto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser la propiciación por nuestros pecados. Así que, y Juan una vez más conecta el amor de Dios con nuestra misión en este mundo. Si Dios nos amó así, entonces también nosotros debemos de amarnos unos a los otros, con ese mismo amor de sacrificio, con ese mismo amor que simplemente sale para amar simplemente porque hay hijos de Dios en este mundo. Así que, y si nosotros amamos de esa forma, entonces sabemos que Dios está en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, de su amor también. Ahora, nosotros también vemos aquí en el versículo 14 y 15 que una vez más él afirma que si nosotros caminamos en el Espíritu de Dios, caminamos en que confesando que Jesús es el Hijo de Dios y Dios permanece en él y él en Dios también. Así que una vez más afirmando que el mensaje que nosotros tenemos, la verdad es que Jesús era el Hijo de Dios y si nosotros confesamos esa misma verdad, entonces estamos caminando en el Espíritu de Dios también. Ahora, Él nos ayuda a ver un otro concepto también en estos versículos y con esto vamos a ir terminando. Pero desde el versículo 16 hasta el versículo 18, vemos otro principio. Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y también dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí vemos un principio muy importante que Juan está haciendo entre el miedo y el amor. Él dice que cuando hay perfecto amor, no puede existir también el miedo. Ahora, este es muy importante para que nosotros recordemos también. La lección número uno fue que nosotros amamos al Señor no porque éramos perfectos, sino porque Dios nos amó primero. Ahora, aquí Él nos dice que ese amor es perfecto y ese amor nos ha atraído a cada uno de nosotros. Y si fuimos atraídos por ese amor perfecto, entonces no debemos de sentir ese miedo o el miedo no debería de existir en nuestra experiencia. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que nosotros no le servimos a Dios por miedo.
Nosotros no le servimos al Señor porque, ay, bueno, Dios es grande y es poderoso y yo le temo, así que entonces mejor yo le sirvo y así tal vez me va a salvar, así tal vez es una línea bien fina, pero lo que Juan nos está diciendo es que nosotros debemos de servirle al Señor por amor, amor hacia el Señor, amor hacia hacia el sacrificio que él hizo por nosotros, no simplemente porque tenemos miedo de él. Si nosotros estamos aquí simplemente porque le tenemos miedo al Señor, de nada nos va a servir eso, porque el Señor no quiere personas que simplemente tienen miedo y que están ahí simplemente porque le tienen miedo. Dios quiere que nosotros estemos a su lado porque realmente lo amamos y estamos respondiendo al amor que Él nos ha dado a nosotros en forma de su Hijo Cristo Jesús. Así que por eso Juan termina diciendo que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Así, en cualquier momento, el amor verdadero es verdadero porque no existe ese miedo. El miedo no puede existir con el perfecto amor. Así que, y por último, lo que Juan dice también es que, terminando una vez más, él regresa al tema de amar a nuestros vecinos, amar a nuestro prójimo también. Él dice, si alguno dice que yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso y pues el que no ama a su hermano, a quien dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Así que él nos ayuda a ver con esa pregunta, cómo es posible que nosotros vamos a poder amar a los demás o cómo vamos a poder amar a Dios que nunca hemos visto y decir y no amar a nuestro hermano también. Así que él dice que las dos cosas van conectadas. Amar a nuestro hermano es una forma como nosotros demostramos que también amamos a Dios. Y también nos dice que nadie ha visto a Dios. Y eso es interesante también. Nadie ha visto al Señor, pero la forma como sabemos que Él existe es si nosotros amamos a los demás, si nosotros amamos a nuestros hermanos. Así que cuando nosotros vivimos ese ejemplo de amor, cuando nosotros sacrificamos por los hermanos, sacrificamos por el vecino, sacrificamos por el amigo, y les damos a conocer el amor que Dios tiene para nosotros. Cuando caminamos en ese tipo de amor y en ese tipo de sacrificio, estamos viviendo el amor de Dios en este mundo. Y así nosotros, entonces, somos el ejemplo y la prueba de que existe Dios en este mundo también. Así que cuando nosotros llevamos ese ejemplo, es mucho más poderoso de que a veces nosotros pensamos. Lo que nosotros hacemos en amor, entonces esa es la prueba que Dios existe en este mundo también. Y termina Juan diciendo, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Así que no podemos amar a Dios y no amar a nuestros hermanos. Es conectado, es parte de la experiencia. Así que sobre todo lo que Juan nos está diciendo en esta mañana es que el amor, una vez más, es algo que es la marca de un cristiano, es la marca de una persona que ha decidido seguir al Señor y que el Señor y su carácter, su espíritu está en ellos también. Así, hermanos, lo que nosotros vemos en esta mañana una vez más es un recuerdo de seguir amándonos unos a los otros y seguir sacrificando a unos por los otros también, porque así lo hizo el Señor por cada uno de nosotros también. Así que vamos entonces a orar en este momento y eso será nuestra oración en esta mañana, hermanos, que el Señor nos dé de su amor, nos dé de conocimiento de su sacrificio por nosotros. Y también vamos a orar que nosotros le sirvamos al Señor de corazón y no de miedo, que el miedo no exista en nuestra experiencia y nosotros podamos realmente vivir ese ejemplo que el Señor tiene para nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por habernos dirigido en este estudio esta mañana, Señor, y queremos pedir, Señor, que tú
presencia esté con nosotros, que tu espíritu de amor pueda vivir en nuestros corazones también y que nosotros, Señor, podamos caminar en ese ejemplo de amor, amando, Señor, a los demás, sacrificando lo que hay que sacrificar, Señor. Y simplemente pedimos que tú nos ayudes, Señor, en estos días a ser ese ejemplo para los demás, un ejemplo de amor, un ejemplo de tu carácter en este mundo, Señor. Bendice una vez más cada familia, cada hermano que está aquí conectado, sus hogares, Señor, y que tu espíritu los pueda acompañar en cada momento. Gracias, Señor, por escucharnos y todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.